Ya está, por ejemplo, aquí la fachada de la bodega ya se cayó. Los enjarres se cayeron. De hecho, las paredes están ladeadas, no tardan en colapsar también. Ya no tardan en caerse. Esta bodega pues ya se cayó, miren aquí. La pared grandísima, enorme de adobe, pues ya, miren, se fue al suelo. Después de que de aquí yo creo que muchas familias se alivianaron. A muchas familias les fue bien, pues miren nada más en lo que ha quedado este lugar. Completamente abandonado, es una tristeza, pero pues bueno. También a los pobres migrantes les ha tocado vivir situaciones paranormales cuando van buscando pues mejor suerte. Eran 12 mujeres y 7 hombres en total los que iban a cruzar, guiados por 2 coyotes. Muchos arañones muy profundos que le rasgaron la piel y le sacaron sangre. Unos arañones muy extraños, arañones muy diferentes a los que harían las uñas de una persona. El tipo de dibujos, miren, se enfocan mucho en los alienígenas extraterrestres con platillos voladores. Aquella persona le dijo, no te acerques más, pero con una voz garrasposa, fea, como de una anciana, pero fea. Salió de entre los árboles y la luz de la luna la alcanzó a iluminar. Aquella persona tenía un cuerpo deforme. Al voltear hacia atrás se da cuenta que aquella mujer venía siguiéndolas, pero no venía caminando o corriendo. Esta mujer venía flotando en el viento. Hola, ¿qué tal? Soy Ana. Yo soy Luis Carrillo y les damos la bienvenida a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy venimos a explorar unas bodegas abandonadas. Yo pienso que ya tienen muchísimos años así porque ya pues están derrumbando prácticamente y nos dio la tentación de entrar a ver qué nos encontramos en su interior. Entonces acompáñenos por favor porque vamos a explorar y a platicar una muy buena historia. Pues bueno mi gente, el día de hoy nos encontramos en una comunidad que se llama Colonia Hidalgo. Es donde se encuentran estas bodegas. Bueno, un poquito adelante de esa comunidad. ¿Y saben qué? Siempre he tenido la tentación de saber qué son estos conos. La verdad, porque esa forma es lo que me llama mucho la atención. Hemos visto muchos lugares donde hay este tipo de fincas en forma de cono. Por ejemplo, pues hay un lugar famosillo por allá por Zacatecas que se llama Los Conos de Santa Mónica. Nada más que esos conos pues son muy antiguos. Esos conos son de los tiempos de las haciendas. Entonces, pues estos conos que tenemos aquí en este momento, pues no, estos son más modernos. Estos los construyeron más recientemente, o por lo menos ya en nuestra época, y la verdad pues no sé por qué, cuál es la intención de construirlos en esta forma, en forma de pico. La verdad, miren, esa puertita de ahí en medio a mí me hace pensar que ahí eran oficinas. Pudieran haber sido también baños, pero hace un ratito entré a investigar y no se mira ninguna especie de drenaje o de instalación de agua. No hay nada pues prácticamente adentro más que el puro cuartito. Entonces no sé la verdad cuál sería la finalidad. Yo sé que va a haber personas que vean este video que nos puedan decir porque pues la gente de estas comunidades las utilizaban. A ellos sí les tocó. Aquí venían, pues yo me imagino que a dejar su durazno la gente de las comunidades. Y aquí venían a recogerlo el gobierno. Venía a recogerlo, aquí lo cargaban en camiones y lo llevaban a la venta, yo me imagino. Miren. Ahí está la forma de cono, no entiendo. Y ahí está un nido de guarichis. También es lo que estoy viendo. No sé si tenga o no. No alcanzo a ver desde aquí. No alcanzo a ver, pero ojalá y no, porque ya me ha tocado que me pongan mis buenas aporreadas y vieran cómo duele feo. Pero miren, ahí está la forma de construir. Qué canijos los albañiles que hicieron este trabajo. La verdad, un trabajo muy bonito. Porque bueno, a la vista, desde lejos, la verdad llama mucho la atención la forma en cono. Yo más bien sí me imagino que probablemente eran como oficinas, yo creo. Y saben también qué es lo que yo pienso, que aquí en su tiempo pues era un lugar en el que había mucho movimiento. Yo me imagino que aquí era un lugar muy próspero en aquella época cuando trabajaban pues lo del durazno, porque para este rumbo pues siembran mucho lo que es el durazno y la manzana. Bueno, los plantíos, ¿verdad? Los arbolitos de manzana y de durazno. Aquí sacaban mucha manzana. Creo yo que la exportaban a varios lugares. Creo que una parte de ese durazno se iba a una compañía de jugos muy famosa aquí en México. Creo yo que se iba para allá. En aquellos años pues había mucho trabajo.
sacaban sus cosechas, las traían aquí, el gobierno se las compraba y el gobierno creo que era el encargado de llevarla, de venderla, pues. El gobierno se la compraba a los campesinos. Pero poco a poco, pues eso se fue acabando, el programa se terminó y dejaron de hacerlo. Entonces, pues en todas estas comunidades, mi gente, fíjense que aquí les ha pegado duro a estas comunidades y la gente se ha ido. La verdad, hace un rato llegamos a una comunidad aquí atrásito. Antes de llegar aquí se llama Briseño esa comunidad. No nos encontramos nadie, mi gente. Nosotros íbamos con la intención de grabar varios lugares que se nos hicieron muy interesantes, pero no encontramos a nadie que nos diera información y sobre todo que nos diera el permiso. No encontramos a nadie, entonces nos vinimos con las ganas, desgraciadamente. Y es que ¿saben qué? Pues estos ranchitos se han quedado solos. Se mira muy poco movimiento. Sí hay personas todavía aquí, pero la verdad, pues la mayoría se salieron para el pueblo, pero no se crean, más bien la gran mayoría está en los Estados Unidos. Y más recientemente, por las cosas que han pasado por acá, por estos rumbos, pues mucha de esa gente se ha ido a los pueblos. Por ejemplo, ahí en Jerez hay mucha gente de por acá, de estos rumbos. Mi mamá es de una comunidad muy cercana aquí, entonces ahí en el rancho de mi mamá también se quedó solo el rancho. Y miren, por ejemplo, la gente que era ganadera, o la gente que es ganadera, pues miren sus pobres animales. Miren, aquí quedó este toro o esta vaca, quién sabe qué sería. Ana está preocupada por el zumbido de las abejas, pero no, esperemos que no nos vayan a poner una correteada. Anda mucha abejita por las flores de los huizaches. Ya es el tiempo, mi gente, ya es el tiempo en que los huizaches empiezan a florear y empieza a llegarle a uno ese olorcito, sobre todo en los días cuando hace aire como ahorita y está uno en contra del aire, se le viene a uno un olorcito bien rico, bien sabroso, como a perfume, mi gente. Y pues son las flores de los huizaches, ya es el tiempo, ¿verdad, Ana? Ya. Hace un tiempo Ana me comentaba, creo que ya hasta se los había dicho yo en otro video, que ella sabe que en ciertos lugares hacen perfume de la flor del huizache, ¿verdad, Ana? Sí, le echan alcohol. Le echan alcohol, entonces no es una mala idea para cuando se le acabe uno el perfumazo, cortar unas florecitas y echarlas en alcohol a ver qué pasa, ¿verdad? Lo que estoy viendo es que anda volando mucha abejita allá arriba de la bodega, mira, Ana. Sí. Ahorita que yo anduve aquí no vi nada. No había abejas, pues vente a ver qué pasa. Pues andan por las florecitas, no creo que anden enojadas. Cuando hace mucho calor a veces sí andan enojadas y es cuando sí corren el riesgo de que le piquen a uno, de que lo ataque un enjambre. Pero bueno, mi gente, pues fíjense que platicando sobre ese tema de los migrantes, fíjense que yo recuerdo mucho en mi infancia cuando pasábamos por estas comunidades, por ejemplo en los días festivos o en los días de fiesta en la familia, pasábamos por estas comunidades con rumbo al rancho de mi mamá, pues a convivir con la familia. Y yo me acuerdo que cuando pasaba uno por todas estas comunidades se miraba mucho movimiento. Había mucha gente por las calles, a caballo o sentados en las banquetas o afuera de las tiendas. Y pasaba uno, y es un recuerdo que yo tengo de que pasaba uno y la gente le saludaba. La gente decía adiós. No importa que no supieran quién era, no importa que no conozcan a la persona, pero estos ranchos o este lado de Jerez, este lado de nuestro pueblo es muy conocido por lo mismo, porque la gente es muy saludadora, siempre pasan diciendo adiós o le dicen a uno adiós, aunque no lo conozcan a uno. Y si uno se detiene, luego dan información, lo que uno necesite, y le ofrecen uno un vaso de agua y hasta de comer. Entonces sí se me hace muy triste, por ejemplo, ahorita, yo que conozco estas comunidades, que pasé tanto tiempo por aquí, el darme cuenta que ya no hay gente como antes, ya no se mira gente. Ya tenemos buen rato aquí, hace ratito que estuvimos en Briseño y ahorita lo que tenemos aquí, y hemos visto a lo mucho unas 3 o 4 personas. Y miren, pues por ejemplo esta bodega pues ya se cayó, miren aquí, la pared grandísima, enorme de adobe, pues ya miren, se fue al suelo. Después de que de aquí yo creo que muchas familias se alivianaron, a muchas familias les fue bien, pues miren nada más en lo que ha quedado este lugar, completamente abandonado. Es una tristeza, pero pues bueno, yo me imagino la gente que a lo mejor en aquel entonces tenía sus duraznos, su manzana, que venían a dejarla aquí a este lugar y ahorita verlo así. Si se dan cuenta, pues hay mucha maleza, hay mucha hierba, o sea que pues no entra nadie aquí, está completamente abandonado, ya está
Ya está muy lleno de nopales, de huizaches, de gatuños. En aquel entonces yo me imagino que había espacio donde entraban las camionetas bien cargadas y entraban los camiones, los Thornton, a llevarse el durazno que se producía aquí en este lugar. Y ahorita vean nada más, pues es que ya no hay gente, ya la mayoría, como les digo, en Estados Unidos o en el pueblo, en los pueblos, en Fresnillo, en Jerez, en Zacatecas, mucha gente se ha ido. Y fíjense que hablando de eso, hablando del tema de los migrantes, de la gente que se va para los Estados Unidos, por ejemplo, yo en mi caso, pues mi papá fue muchas ocasiones a los Estados Unidos. Él, la primera vez que fue, tenía 17 años y ya era novio de mi mamá. Y siguió yendo casi por toda su juventud. Hasta el día que nací yo, echó la última vuelta y fue la última vez. Por ejemplo, también Ana me platica que su papá iba y venía a los Estados Unidos muy seguido. De mojados los dos. Les tocaban sus correteadas por parte de la migra. Entonces a los dos les tocó vivir muchas situaciones. Yo recuerdo cuando mi papá llegó, Ana también dice que ella tiene recuerdos de cuando su papá llegaba, dice que ella lo miraba, pues que se bajaba del camión, como él vive muy cerquitas, Ana vivía muy cerquitas a la carretera que va a Zacatecas, se bajaba del camión y bajaba caminando a la colonia y dice Ana que ella lo recordaba con su mochilita y su chamarra, caminando a la casa cuando llegaba de Estados Unidos. Entonces, hablando de ese tema de los migrantes, yo les quiero platicar algunos testimonios que nos han platicado personas que han cruzado la frontera o que han cruzado por el cerro, por el desierto, situaciones que les ha tocado vivir también en cuestión de lo paranormal. Porque fíjense que sorpresivamente nos topamos con eso, con que también a los pobres migrantes les ha tocado vivir situaciones paranormales cuando van buscando pues mejor suerte. El día de hoy quiero platicarles algunos de esos testimonios. Y uno de ellos, mi gente, lo platica una muchacha que la verdad yo me pongo a pensar el peligro que corren las mujeres, sobre todo cuando no va un hombre que las acompañe, cuando no va un familiar, a veces que se aventuran solas, pues son muchos los peligros que ellas corren. Y esta mujer nos platica que en una ocasión que a ella le tocó ir a cruzar la frontera, pues afortunadamente era un grupo muy grande de mujeres. Entonces ella sintió pues que se iban a apoyar entre todas, que muy probablemente no iba a pasar nada porque se iban a proteger entre ellas. Eran 12 mujeres y 7 hombres en total los que iban a cruzar, guiados por 2 coyotes. Todo tendría que salir bien, primeramente Dios, o por lo menos eso era lo que pensaba esta mujer. Ella nos platica que caminaron un buen tramo por el cerro. Iban avanzando entre los gatuños, entre los nopales. Su destino era hasta Phoenix, Arizona. Al llegar casi a la frontera, bueno, les faltaba un poco para llegar a la frontera. El coyote les dice que la intención que él lleva es cruzar de noche, caminar de noche. Entonces iban a acampar un ratito antes de llegar a la frontera. Iban a descansar por unas cuantas horas para salir ya en la madrugada, bueno, ya en la noche, para no ser vistos por la migra, para no ser vistos por aquellas camionetas blancas con verde muy características que al verlas uno se pone nervioso. Entonces así lo hicieron, llegaron a un lugar, no prendieron fuego para no llamar la atención, se dispusieron a reunirse en grupitos para estarse protegiendo de los animales o tal vez de alguna persona malintencionada. Los coyotes les pidieron que durmieran un rato, que aprovecharan ese momento para reunir fuerzas, para poder caminar. Resulta que estas mujeres se agruparon y los hombres se fueron aparte. Ellos también se agruparon, pero a unos cuantos metros, para que estas mujeres estuvieran tranquilas, para que estas mujeres se sintieran seguras. Se quedaron dormidos aparentemente todos, incluso los coyotes. Como quiera no había pendiente porque todavía estaban del lado mexicano. Pero al despertar en la madrugada, una de ellas menciona que se despertó por un ardor en la piel. Algo le estaba lastimando. Muy probablemente se había arañado con los gatuños o qué era lo que estaba pasando. Pero al despertar y darse cuenta bien qué era lo que estaba sucediendo, se da cuenta que tenía su ropa pues prácticamente
a punto de quedarse sin ropa. La tenía abajito de las rodillas. Se asustó bastante porque ella pensó que muy probablemente alguno de aquellos hombres trató de abusar de ella. Estaba muy asustada, se revisó, pero no, solamente encontró muchos arañones muy profundos que le rasgaron la piel y le sacaron sangre. Unos arañones muy extraños, arañones muy diferentes a los que harían las uñas de una persona. Eran muy extraños. Al darse cuenta de que muy probablemente había sido un animal, trató de alertar a las demás mujeres y cuál va siendo su sorpresa, que todas y cada una estaban con su ropa prácticamente en los talones, algunas a media pierna y otras completamente sin ropa, su ropa a un lado, su pantalón a un lado. Los hombres se preocuparon bastante de que ellas fueran a pensar que muy probablemente ellos habían sido, que algo les habían hecho, pero ellos les aseguraban que ellos no tuvieron nada que ver. Los coyotes les confiesan en ese momento pues que ellos debieron de haber estado vigilando, pero el cansancio los venció y se quedaron dormidos. Pero curiosamente, solamente a las mujeres, a los hombres no. En ese grupito de mujeres iba una niña de 9 años y afortunadamente a ella tampoco, solamente a las mujeres adultas. Algo muy extraño estaba pasando, pero no sabían qué. El coyote les dijo que se prepararan porque iban a caminar, ya era hora. Empezaron a recorrer el cerro entre los gatuños siguiendo una vereda y afortunadamente llegaron a la frontera. No había vigilancia, cruzaron la frontera sin ningún problema y llegaron hasta un lugar, una especie de casa de seguridad, donde se suponía que iba a pasar un vehículo que los iba a recoger y iba a repartirlos cada quien a su destino. Al llegar a esa casa de seguridad se dan cuenta que ahí hay más inmigrantes. Hay colombianos, hay salvadoreños y sobre todo hay más mexicanos. Aquella mujer empezó a platicar con varias de esas mujeres y al darse cuenta que iba una mujer, una señora, pues que le inspiraba confianza, le platicó lo sucedido. Le dijo lo que había pasado y aquella mujer se levantó sus ropas y le mostró. Les había pasado exactamente lo mismo. Habían recorrido exactamente el mismo camino, también descansaron para caminar de noche y les pasó exactamente lo mismo. La mujer le dijo que a todas las mujeres de su grupo les pasó lo mismo con la colombiana, lo mismo con la otra persona. A todas las mujeres que estaban en esa casa de seguridad les pasó lo mismo. Y curiosamente todas decían igual, que solamente fue a las mujeres, a los hombres no. Afortunadamente, unas horas después llegó aquel vehículo y estas mujeres fueron de las primeras en salir y gracias a Dios llegaron a su destino, todo bien, empezaron a trabajar, les fue muy bien y hoy en día pues siguen allá en los Estados Unidos, ya tienen su familia. Esta mujer que nos platica la historia pues ya, gracias a Dios es residente y no tiene la necesidad de volver a caminar por esos cerros, por esos terrenos. Entonces pues una historia muy curiosa, mi gente. Díganme ustedes qué creen que fue lo que le sucedió a esta mujer, a este grupo de mujeres. ¿Y por qué nada más a ellas? ¿Por qué a los hombres no? Afortunadamente también la niña, ella tampoco sufrió ningún ataque. ¿Qué fue lo que sucedió y por qué los hombres no se dieron cuenta? Porque todos se quedaron profundamente dormidos. Y ¿saben qué, mi gente? Algo que me está llamando mucho la atención de esta bodega. Por eso no me han salido los dibujos. Miren, alguien vino con un spray y grafiteó, hizo sus dibujos, pero me llama mucho la atención el tipo de dibujos. Miren, se enfocan mucho en los alienígenas extraterrestres con platillos voladores. Curioso. No sé si sea por algún motivo, por simple diversión o porque les apasiona ese tema. O tal vez aquí se ha visto algún avistamiento, no sé. Porque miren, allá también está como una especie de chamuquito en la pura esquina y acá está otro platillo volador. Esas iniciales que no sé qué signifiquen. Acá está otro marcianito. Y ese monito, pues quién sabe, está muy extraño. Muy probablemente haya sido solo por diversión. Ya está, por ejemplo, aquí la fachada de la bodega ya se cayó. Los enjarres se cayeron. De hecho, las paredes están ladeadas, no tardan en colapsar también. Ya no tardan en caerse. Y me llama mucho la atención pues que
están hechas de adobe, como las casas en las comunidades. Muy probablemente aquí emplearon a la gente del rancho hasta para construirlas. Pues este es un lugar donde a la gente en un tiempo le fue muy bien. Yo recuerdo las pláticas de mis tíos y a ellos también les tocó venir a traer su durazno. Entonces, pues bueno, es una pena darse cuenta en lo que quedó este tipo de lugares. Y ahorita que estamos aquí afuera de las bodegas, que estamos aquí pues ahora sí que entre los huizaches, hay mucha nopalera aquí en este lugar. Hay mucha nopalera en este rancho. Les quiero platicar otra situación que vivió otro grupo de personas inmigrantes, otro grupo de personas que también iban pues con la intención de cruzar la frontera. Este grupito de personas decidieron igualmente acampar pues ya muy cerca de la frontera, decidieron que iban a hacer lo mismo. Yo me imagino pues que a lo mejor esa es una de las estrategias que utilizan los coyotes, cruzar de noche para no ser detectados. En esta ocasión iban a cruzar por nogales. Ahí si a alguien de los que mira este video le tocó cruzar por ahí o llegó a cruzar por ahí, platíquenos si les tocó vivir alguna situación o llegó a escuchar alguna historia similar sobre ese lugar. Esta persona nos platica que en esa ocasión en el grupo solamente eran 3 mujeres y eran varios hombres, también acompañados por los coyotes, pero en esta ocasión iba una mujer coyote. Entonces eso pues como que les daba un poquito de seguridad a estas mujeres, que hubiera otra mujer que tal vez las protegiera. Llegaron a un cierto punto a acampar, pero igualmente, aunque estaba haciendo muchísimo frío, pues no prendieron lumbre, tal vez para no ser detectados por la migra. Estaban ahí pues platicando su situación, el por qué se iban de su pueblo, cuáles eran los planes, cuáles eran sus sueños, quién dependía de ellos. Iban platicando todo ese tipo de situaciones, cuando de repente empezaron a escuchar muchos ruidos muy extraños, pues que realmente no sabían de dónde venían, no sabían qué era, si era algún animal o algo. Pero ellas pues estaban sin saber qué era lo que estaba sucediendo, pero la actitud de los coyotes era lo que a ellas más les llamaba la atención. Los coyotes se miraban como nerviosos, se miraba como que ellos ya sabían de qué se trataba. De hecho, empezaron como que a tratar de hacer movimiento, empezaron a juntar sus cosas, tenerlas ahí reunidas, como que para, si en un momento dado necesitaban salir rápido de ahí, poderlo hacer y no dejar nada olvidado. Los coyotes estaban muy nerviosos y muy atentos hacia una vereda y hacia la oscuridad, muy probablemente buscando lo que andaba haciendo aquellos ruidos y viendo por dónde salir corriendo. Estas mujeres decidieron no preguntar, preferible no preguntar, porque si ellos que estaban acostumbrados y que conocían el terreno estaban nerviosos, eso quería decir que no era nada bueno lo que andaba por ahí rondando. Pero ellas pensaban que muy probablemente algún animal, ese era su mayor temor, la migra y que algún animal los fuera a atacar, alguna víbora, algún animal, ese era su mayor miedo. Cuando esta mujer nos dice que de repente empezaron a escuchar unos ruidos muy extraños, empezaron a escuchar voces susurrando, risas, y eran voces como de mujeres. Ellas pensaron que muy probablemente era algún otro grupo que se venía acercando. Tal vez era otro grupo de inmigrantes. Pero de repente, a lo lejos, en medio de la oscuridad, alcanzan a ver una silueta. Una silueta que las estaba, pues aparentemente vigilando. Estaba alguien parado ahí en medio de la oscuridad, mirándolos. Y cuando de repente aquella persona se aventó una carcajada, que ellas supieron que algo andaba mal, que aquello que se estaba riendo no era humano, o por lo menos, pues eso era lo que ellas pensaban, porque aquella carcajada les heló la sangre, las puso muy nerviosas, les puso la piel de punta, y les puso la piel chinita y los pelos de punta, y hasta yo me puse nervioso, creo, Ana, de estar imaginándome la situación que estaban viviendo en medio de la oscuridad, en un lugar que no conocían y con personas que no conocían, imagínense. Esta mujer nos platica que uno de los coyotes trató de investigar, se paró y caminó unos cuantos metros dirigiéndose hacia donde estaba aquella persona, cuando de repente aquella persona le dijo: "No te acerques más", pero con una voz garrasposa, fea, como de una anciana, pero fea.
Y se dejó ver un poquito más, salió de entre los árboles y la luz de la luna la alcanzó a iluminar. Aquella persona tenía un cuerpo deforme, completamente flaco, y su rostro, aunque eran las facciones de una mujer, parecía más el rostro de un animal. Su pelo totalmente embarañado, enredado, sus dientes en forma de pico eran como tipo colmillos, eran los dientes de un animal, pero se paraba erguida, se paraba como una persona en dos patas. Era un ser muy extraño. Esta mujer dice que ella, pues, que lo que se imagina es que era una bruja, aquella persona. Y entre los árboles se miraban sombras. Supuestamente ese lugar era seguro, pero no. Ya se estaban dando cuenta que no, algo los estaba acechando. Los coyotes solamente les dijeron: ¿saben qué? Recojan sus cosas, nos vamos en este momento de aquí, nos vamos de inmediato. Aquellas mujeres agarraron lo que pudieron y salieron corriendo. Esta mujer nos dice que las carcajadas se escuchaban muy cerquitas de ellas. A pesar de que ellas iban corriendo atrás de los coyotes, parecía que esta mujer los venía siguiendo. Esta mujer se detuvo por un momento para agarrar aire y al voltear hacia atrás se da cuenta que aquella mujer venía siguiéndolas, pero no venía caminando o corriendo. Esta mujer venía flotando en el viento. Cuando esta mujer mira eso, se le hela la sangre. Por un momento sintió que se iba a engarrotar, cuando de repente uno de los coyotes llegó y la tomó del brazo y le dijo: ¡corra! ¡No se detenga! Siguieron corriendo y aquella mujer se echaba unas carcajadas, pero exageradamente horribles esas carcajadas. Llegaron a la frontera y decidieron cruzar, aunque todavía no era tiempo. Ellos estaban esperando el cambio de turno de la migra, de los inmigrantes, de los migrantes, pero no. Decidieron no esperar más, cruzaron la frontera, llegó la migra y los atrapó. Los deportaron. Esta mujer nos platica que se dio cuenta que varias de sus compañeras traían en sus manos estampitas de la Virgen, del Santo Niño y de San Miguel Arcángel. Era a quienes ellas estaban encomendando. Y ella dice que muy probablemente aquellos santos les concedieron el milagro de que llegara la migra y los recogiera, porque ella dice que ella prefirió 1000 veces ser atrapada por la migra, porque ella siente que si aquella cosa los hubiera alcanzado, no hubieran sobrevivido para contarlo. Nos platica que las deportaron a todos, se reunieron con sus familias y más tarde, meses después, lo volvieron a intentar, pero ya por otra frontera. Y afortunadamente, en esa ocasión sí corrieron con suerte, cruzaron sin batallar y hoy en día pues están en los Estados Unidos, gracias a Dios. Formaron su vida, arreglaron su situación migratoria y viven ya legalmente en los Estados Unidos. Esta mujer nos platica que a pesar de que ya hace muchísimos años ella cruzó la frontera cuando era una jovencita, ahorita ya es una mujer mayor, nos dice que aquella experiencia la dejó marcada, tanto que la recuerda como si fuera ayer, y incluso hay veces que por las noches sueña el rostro de aquella mujer y siente que aquella mujer estuviera ahí en su casa donde vive actualmente. Uno nunca se imagina pues todas las situaciones que pueden llegar a vivir los paisanos cuando cruzan la frontera, a todo a lo que se arriesgan, todo lo que les toca vivir, los peligros que hay en la sierra, en los cerros por donde ellos cruzan. No estamos hablando nada más de arañas, de víboras, de animales, sino de una deshidratación, una persona malintencionada. Sabemos que de repente les va mal por ahí con los americanos que viven en las fronteras, entonces pues ya una situación paranormal pues ya es la gota que derramó el vaso. Imagínense ir con el nerviosismo de vivir alguna situación o de ser atacados por algún animal y todavía a eso súmenle una situación paranormal, ¿no? Pues yo me imagino que ha de ser muy duro cruzar la frontera. Nosotros afortunadamente pues nunca nos ha tocado. Y pues hoy en día también todo lo que están viviendo nuestros paisanos, imagínense, vente Ana. Imagínense el haber sufrido tanto, dejar a sus familias, cruzar la frontera, a lo mejor lo que les tocó vivir, a lo mejor de puro milagro sobrevivieron, lograron llegar, hicieron su vida, y para que ahorita los estén tratando como unos delincuentes, como para que ahorita pues les esté pasando todo lo que les está pasando, que se estén separando las familias, pues es algo muy duro, es algo muy fuerte, y créanme que
pues que a todos nos duele porque todos tenemos familia en los Estados Unidos. Todos lo estamos viviendo porque está uno con la preocupación de aquellos familiares que están allá y pues que desgraciadamente no tienen papeles. Un saludote para todos nuestros paisanos que están por allá, para los que pueden venir y para los que no, pues un saludote. Y nada más tengan mucha fe en Dios porque contra mi Padre Dios nada puede. Y al final de cuentas siempre va a ser su voluntad. Ustedes nada más tengan fe y encomiéndense con mucha fe a mi Padre Dios. Pues bueno, Ana, manda un saludito si quieres. Nos vemos. Un saludo a la gente pues que está allá, que no pueden venir, que tienen años sin venir. Pues un saludo y gracias por vernos. Sí, un saludote para todos allá, especialmente para nuestros familiares, para los de Ana, para los míos. Yo pienso que todos tenemos un familiar que ya tenemos muchísimos años sin ver. Yo pienso que todos tenemos un familiar así. Un saludote para todos los familiares de nuestros suscriptores y muchas gracias por el apoyo y échenles muchas ganas y mi Padre Dios siempre va a estar con nosotros, mi gente. Y todo lo que pase es porque era su tiempo, nada sucede por casualidad. A veces es porque ya tenía que suceder. Y hay un dicho que dice que hay que sufrir para merecer. Entonces, a toda esa gente que está sufriendo por esta situación, yo estoy bien seguro que se les viene algo muy bueno. Primeramente Dios. Pues bueno, mi gente, aquí cerramos este video. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Somos Ana y Luis Carrillo. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo video.